el único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911, 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente, destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón, siente ese latido, ese pulso, es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia,
Detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo. Detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte. Un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo. Sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques. Por eso activó sus demonios más feroces. Por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13. Y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios,
dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo: están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé. El único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente,
destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón. Siente ese latido, ese pulso. Es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado, y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia. Detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo. Detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte. Un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo. Sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques. Por eso activó sus demonios más feroces. Por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús
sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13, y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios, dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo, están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé.
el único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911, 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente, destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón, siente ese latido, ese pulso, es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia,
detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo, detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte, un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo, sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques, por eso activó sus demonios más feroces, por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13. Y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios,
dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo: están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé. El único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente,
destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón. Siente ese latido, ese pulso. Es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado, y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia. Detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo. Detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte. Un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo. Sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques. Por eso activó sus demonios más feroces. Por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús
sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13, y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios, dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo, están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé.
el único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911, 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente, destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón, siente ese latido, ese pulso, es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia,
detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo, detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte, un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo, sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques, por eso activó sus demonios más feroces, por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13, y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios,
dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo: están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé. El único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911:1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente,
destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón. Siente ese latido, ese pulso. Es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado, y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia. Detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo. Detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte. Un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo. Sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques. Por eso activó sus demonios más feroces. Por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús
sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13, y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios, dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo, están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé.
el único salmo que activa el poder de la sangre de Cristo contra brujerías y causas imposibles. Escucha con atención. Ahora existe una fuerza que está por encima de toda hechicería, de toda maldición, de cualquier ataque espiritual que intenta destruir tu vida en este momento. Esa fuerza se llama la preciosa sangre de Jesucristo. Y hay un salmo específico que activa ese poder sobrenatural, especialmente en casos que el mundo ya dio por perdidos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo extraño está ocurriendo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Situaciones que no son normales, sin explicación lógica, pero con un origen espiritual profundo. Tal vez sientes un peso constante sobre tus hombros, como si llevaras una carga invisible que no es tuya, o en tu hogar surgen peleas de la nada, discusiones sin razón, como si una presencia oculta sembrara discordia. Puede que estés viviendo un ciclo donde todo lo que tocas sale mal, puertas que deberían abrirse se cierran y el dinero se te escapa de las manos sin motivo aparente. Hermano, hermana, eso no es mala suerte, eso no es coincidencia, eso es guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence con armas espirituales. El enemigo ha trabajado en silencio por años, tejiendo trampas alrededor de tu destino, enviando espíritus de confusión a tu casa, usando a personas cercanas para plantar envidia, celos y destrucción en tu camino. Pero hoy, en este momento sagrado, todo eso será roto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a activar el salmo más poderoso contra la hechicería, un salmo que hace temblar al infierno cuando se declara con fe. La palabra dice en el Salmo 911, 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo no es solo bonito, es un decreto de guerra contra las tinieblas. Escucha bien, la sangre de Cristo no es solo un símbolo, es una sustancia espiritual viva con poder real. Cuando es activada correctamente, destruye cualquier obra maligna. Es lo único que el enemigo no puede tocar, no puede contaminar, no puede resistir. Y cuando unes esa sangre con la palabra declarada con fe, se desata una explosión espiritual, una explosión capaz de romper cadenas que vienen desde generaciones. Te pido algo ahora. Pon la mano sobre tu corazón, siente ese latido, ese pulso, es la prueba de que Dios aún tiene planes contigo. Tu historia no ha terminado y ese ataque que estás viviendo es solo el último intento desesperado del enemigo, porque sabe que tu victoria ha llegado. Respira profundo y prepárate. El poder más grande del universo comenzará a manifestarse ahora mismo a través de esta oración. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, me presento ante tu trono de gracia. Reconozco, conforme a Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Ya no cierro los ojos a la realidad espiritual. Veo, Señor, veo que el enemigo ha lanzado dardos encendidos, flechas envenenadas contra todo lo que tú has bendecido en mi vida. Reconozco, Padre, que hay personas que fueron usadas como instrumentos del mal, consultando hechiceros, brujos, haciendo rituales contra mi casa. La envidia, los celos y la amargura abrieron puertas espirituales, puertas por donde maldiciones entraron en mi familia. Y hoy ante ti confieso, vimos las señales, vimos cómo la paz desapareció sin razón, vimos promesas desvanecerse, vimos enfermedades, accidentes y pérdidas. Todo surgió en cadena como si una fuerza invisible dirigiera cada golpe. Pero hoy, Señor, hoy nos levantamos. Hoy declaramos que no seremos más víctimas ignorantes de estos ataques. Hoy nuestros ojos espirituales se abren. Reconocemos que detrás de cada pelea sin sentido hay un espíritu de discordia,
Detrás de cada puerta cerrada, un espíritu de bloqueo. Detrás de cada enfermedad, un espíritu de muerte. Un espíritu intentando cortar el propósito que tú estableciste para nuestra casa. Reconocemos también, Padre, que el enemigo está furioso porque sabe que somos hijos del Rey. Sabe que llevamos el ADN del cielo. Sabe que tenemos autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Por eso intensificó sus ataques. Por eso activó sus demonios más feroces. Por eso envió a sus brujos más astutos. Pero lo que él no sabe es que cuanto más nos ataca, más poderosa será nuestra respuesta, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, en este momento sagrado me presento ante ti con el corazón expuesto y el alma en guerra. Reconozco cada trampa que el enemigo lanzó en mi camino, cada red oculta que tejió, cada lazo cuidadosamente colocado para hacerme tropezar. Reconozco, sí, los espíritus de miseria que bloquearon mis finanzas. Reconozco los espíritus de enfermedad que atacaron mi cuerpo. Reconozco los espíritus de división que tocaron mi matrimonio y los de rebeldía que intentaron dominar a mis hijos. Y ahora, Padre Santo, invoco con toda autoridad el Salmo 91, ese salmo que hace temblar al infierno, ese salmo que destruye toda brujería cuando se declara con fe, convicción y con autoridad divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, declaro que mi morada está en ti, y porque tú eres mi refugio, ningún mal tocará, ninguna plaga alcanzará mi casa. Profetizo que tus ángeles recibieron orden directa sobre mí para guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece. Pisaré al león y a la serpiente. Aplastaré al leoncillo y al dragón. Y en este momento activo el poder sobrenatural de la sangre preciosa de Jesús sobre cada palabra de este salmo. Sí, esa sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, aún hoy tiene el mismo poder. Esa sangre venció a la muerte, venció al infierno, venció al maligno, y ahora esa misma sangre se levanta con autoridad para destruir toda obra de brujería enviada contra mi vida. Sangre de Cristo, cúbrenos ahora. Sangre de Cristo, protégenos ahora. Sangre de Cristo, purifícanos ahora. Sangre de Cristo, sáname ahora. Declaro con poder y fe que donde toca esta sangre, la brujería pierde fuerza. Las maldiciones se rompen, los hechizos se deshacen y los encantamientos se anulan. Porque la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier ritual diabólico, más poderosa que cualquier amarre maligno, más eficaz que cualquier trabajo hecho en secreto. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, presta atención. Cada versículo se convierte en una flecha de fuego lanzada contra las tinieblas. Cuando declaro, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Estoy decretando que toda obra maligna contra mi vida cae impotente y regresa a quien la envió, multiplicada por 7. Padre de toda misericordia, en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, Jesús el Cristo, vengo ahora a romper cada maldición pronunciada contra mi vida, contra mi familia, contra mi descendencia. Declaro que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, como dice Gálatas 3:13. Y con base en esa verdad eterna, rompo ahora toda maldición hereditaria que cargo. Señor, reconozco que hay maldiciones que pasaron de generación en generación, maldiciones de escasez que hicieron que mis padres, abuelos y antepasados lucharan sin jamás prosperar, maldiciones de enfermedad que debilitaron los cuerpos de mi linaje, maldiciones de separación que destruyeron matrimonios,
dividieron familias, rompieron la unidad que venía del cielo, maldiciones de muerte prematura que se llevaron vidas antes de tiempo. Pero hoy, por el poder de la sangre de Cristo, me levanto como el cortafuego generacional de mi familia. Declaro con fe, en mí termina esa cadena, en mí se rompe el ciclo. Lo que mis antepasados no pudieron romper, yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que las maldiciones que entraron por pactos ocultos, por idolatría, por consultas a adivinos, hechiceros y brujos, están anuladas por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solo eso, Padre, también rompo ahora todas las maldiciones lanzadas directamente contra mí. Palabras dichas por bocas envidiosas, por corazones llenos de celos, por mentes cargadas de rencor. Rompo ahora toda sentencia dicha por alguien que deseaba mi caída. Rompo rituales hechos con mi nombre, con mi foto, con objetos personales. Rompo amarres que intentaron atar mi destino, mi prosperidad, mi felicidad. Declaro con autoridad espiritual: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante en juicio la condenaré, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, como dice Isaías 54:17. Por lo tanto, en el nombre del Dios vivo, toda palabra que fue lanzada contra mí regresa ahora a quien la envió. Todo trabajo de hechicería pierde completamente su poder. Todo encantamiento se deshace. Todo maleficio queda anulado. Y declaro esto por la autoridad que el Altísimo me dio como su Hijo. Ahora proclamo: están rotas las maldiciones económicas que frenaban mis finanzas. Están destruidas las maldiciones de soledad que me impedían vivir el amor. Están anuladas las maldiciones de enfermedad que atacaban mi cuerpo, y también las maldiciones de fracaso que saboteaban mis proyectos y bloqueaban el propósito que Dios me entregó. Todo lo que nublaba mi mente y robaba mi claridad espiritual ahora se disipa, y lo sé.